Malena, ¿qué es la pubertad? ¿Cómo la podemos definir? Mira, la pubertad es un periodo, que es en general un periodo largo, que lleva entre 3 y 4 años en las nenas y en los varones un poquito más, y que es esta transición desde la niñez hasta la capacidad, como nosotros decimos, reproductiva final. Es este momento en el que el cuerpo de las niñas y los niños empieza a cambiar y empiezan a adquirir los caracteres sexuales secundarios. Es decir, crecen las mamas en las mujeres, cambia la forma del cuerpo, en los varones crece el tamaño del pene y el testículo, también aparece el vello con otra distribución corporal, en la barba, en las axilas, en el pubis, junto con, en ambos casos, con un estirón de la pubertad, o sea, con un pico de crecimiento. Para entonces en niñas lo que pasa es, lo que vos tenés en niñas, y lo vamos a ver ahí atrás, es el botón mamario, que es una algo, y la aceleración, empiezan a crecer de golpe. Exacto. En las nenas lo que pasa es que el primer signo que nosotros vemos de la pubertad, lo primero que vemos es que aparece el botón mamario, que es como un bultito atrás de la areola, muy chiquito, que en general produce alguna molestia o a veces hasta inclusive dolor. Puede aparecer primero de un lado, eso es lo más frecuente, y a las semanas o meses aparece del otro lado. Eso es lo primero que pasa. Pero ¿sí? ¿Empiezan a crecer? Eso es lo primero que pasa y enseguida lo otro que pasa es que empiezan a aumentar la velocidad de crecimiento, empiezan a crecer más. El primer año de la pubertad las nenas crecen alrededor de 10 centímetros, mucho más de lo que crecían antes. En el primer año, y después, Sí. para. ¿Y cuál es su primera menstruación? ¿Es el fin de la pubertad o es el medio? No, la pubertad continúa después de la menstruación, pero nosotros sabemos que una vez que empieza la pubertad, una vez que empieza la telarca, es esto la aparición de botón mamario, transcurren entre 2 años a 2 años y medio hasta que aparece la menstruación. Después los cambios de la pubertad continúan y sigue cambiando el cuerpo, pero ese es el momento en el que se empieza a adquirir ya la capacidad como reproductiva adulta. Vello pubiano, chicos y varones, las dos, las Sí. chicos y chicas. Sí. Olor sudoral y vello axilar. Sí, y acá hay una distinción que te quiero hacer, que es que estas características que vos nombraste tienen que ver con el desarrollo de la glándula adrenal, que es otra glándula que a veces madura al mismo tiempo que se inicia la pubertad y otras veces antes o después. Pero es importante no confundirla, no es lo mismo. El desarrollo de la pubertad en las nenas empieza con el desarrollo de las mamas, no es lo mismo el botón mamario que estas otras características que pueden o no aparecer en simultáneo. ¿Y los varones? Nosotros, los varones, ¿cómo es la historia? Y los varones son más complicados, porque en realidad en los varones también vemos un signo que es el momento en que inicia la pubertad y lo primero que vemos es el aumento del tamaño del testículo. Ahora, este aumento del tamaño del testículo, nosotros, los pediatras, lo podemos ver con esto que se llama orquidómetro, que es lo que mostramos antes. Entonces, el testículo en la prepubertad, cuando el varón está en la niñez, es así chiquito. ¿Se ve bien, Ale? ¿Se llega a ver? Estos son los bebés más chiquitos y acá transcurriendo la niñez. Y cuando vemos que el testículo ya tiene un tamaño, un volumen que nosotros llamamos 4, este volumen marca el inicio de la pubertad. Pero decime, para verlo acá, ¿cómo diferencias el tamaño? Tiene que ser muy sutil. Sí, es muy sutil. Es muy sutil. Sin este instrumento, sin un orquidómetro, es muy difícil darse cuenta cuando los varones empiezan la pubertad. Orquidómetro. Orquidómetro, sí. Por eso la pubertad en las nenas es bastante más evidente, pero en los varones muchas veces pasa desapercibida y los papás que no bañan a los chicos ya de esa edad no lo perciben. Muchas veces los chicos tampoco lo cuentan, ¿no? Porque es algo casi imperceptible. ¿Y para qué tenés el tamaño de este tamaño? ¿Por qué es tan grande? Ese es el tamaño adulto. Nosotros vemos, además de en qué momento empieza la pubertad, cómo va transcurriendo. Tiene como un tiempo normal, que nosotros decimos el tempo de la pubertad, en el que va transcurriendo. O sea, que el testículo pasa de este tamaño y va creciendo en la pubertad al tamaño 6, 7, 8 de este tipo. Sí. Cambio de voz, ¿viste? Los cambios de voz son muy notables. El cambio Sí. empiezan con la voz más... ¿Las niñas también? En las niñas hay un cierto cambio de voz, es mucho más evidente en los varones y este es un evento que se da más tarde en la pubertad. En general tienen alrededor de testículos 12 a 15 cuando empiezan los cambios en la voz. Ah, vos con el tamaño del testículo, vos podés decir más o menos en qué etapa estamos de la pubertad. Sí, de hecho los varones hacen el estirón de la pubertad mucho más tarde que las mujeres y eso se da cuando el volumen del testículo es entre 8 y 12. 8 y 12, lo tenés acá. Sí, acá, 8 y 12. Vos sos mamá, abuela, tía, estás viendo esto,
No te digo que vayas a ver el testículo de tu nieto, pero que sí que lo lleves, es importante que lo lleves a un endocrinólogo para ver la evolución que tiene. Sí, o al pediatra. Los controles frecuentes con el pediatra pueden hacer que el pediatra detecte que el tamaño del testículo está creciendo. Y esto, cuando es a una edad temprana, puede ser como un signo de alerta. Puedo tener un retraso en la pubertad también. También. Los varones normalmente empiezan la pubertad entre los 9 y los 13 años. Si a los 14 años un varón no empezó la pubertad, eso es un retraso puberal. A los 14 años no tenés... Sí. Mirá vos. ¿Y qué cambios tenés que ver fijo para decir, bueno, este chico, ¿cómo te diagnosticás un retraso en la pubertad? Mira, los No retrasos... le creció el testículo, no cambió la voz... Sí, y es chiquitito. Sí, muchas veces, es re importante eso que vos decís, muchas veces la consulta en los chicos con retraso puberal viene más por su baja estatura, porque como no empezaron la pubertad, no hicieron el estirón de la pubertad, y ese es un motivo de consulta, y ahí descubrimos que tampoco están teniendo los cambios de la pubertad. Consulta de baja estatura debes tener un montón. Un montón. La desesperación de las madres y los padres también. Sí. Y los chicos, el bullying de los chicos. Sí, eso, y la verdad es que lo que vemos como lo importante del tema de la baja estatura es que a veces un retraso en el crecimiento puede estar poniendo de manifiesto un problema de salud en los chicos. Y esto es lo importante del crecimiento. El crecimiento es un muy buen indicador de salud en los niños. Cuando un chico crece mal, eso nos puede estar hablando de que algo está pasando con su salud. Me meto un minuto en talla porque me interesa mucho. El padre mide 1,60. La madre mide 1,50. El chico no va a medir 1,80. No, desde ya. El chico no va a medir 1,80. Y por eso existen los que nosotros llamamos los carriles o los percentilos de crecimiento. Nosotros ubicamos a los papás, hacemos algo que se llama talla objetivo genética, calculamos cuánto genéticamente debería medir este chico y lo ponemos en un carril. Entonces, o sea, me dice al padre, me dice a la madre y haces un promedio de ahí. Sí, se equipara. Si es un varón, se equipara, la talla de la mamá se equipara a varón, se le suman 12 centímetros, y si es una nena se le restan 12 a la del papá y después se hace el promedio. Eso nos da... Por ejemplo, yo mido 1,73, me sacás 12, Sí. Y a mi mujer que mide 1,55... Si su hija es mujer, la dejamos ahí. Te sacamos 12... Y es lo que tiene que medir mi hija, digamos. Y hacemos el promedio con el de tu mujer y esa sería una talla estimada para una hija mujer. O sea, le sacás la ansiedad a los padres también, Sí, ¿no? eso lo ubicamos en un carril de crecimiento y si el chico está creciendo adecuado a su carril de crecimiento, entonces no hay que buscar un trastorno por debajo de eso, es simplemente su genética. Pero lo que no sería por ahí normal es que un chico tenga padres muy altos y él esté creciendo en un carril muy bajo. Y viceversa, si tiene padres muy bajos, está creciendo en un carril muy alto. ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso. La aceleración de crecimiento es otra cosa que estudiamos que puede tener diferentes causas, una de las cuales es la pubertad precoz. Hablamos de pubertad precoz. Sí. Pandemia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en la pandemia? Vos dijiste al principio. ¿Recibiste un montón de consultas con este tema? Sí. ¿Cómo defino pubertad precoz? Mira, la pubertad precoz nosotros la definimos cuando empieza la pubertad, antes de los 8 años en las nenas, los cambios de la pubertad, o sea, el botón mamario, la telarca, antes de los 8 años en las nenas o antes de los 9 años en los varones. A eso definimos como pubertad precoz. Y sí estuvimos viendo mucho más pubertades precoces durante la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados a ver mucho más trastornos de crecimiento que pubertad precoz. Y en la pandemia eso un poco se invirtió. Y entonces empezamos a investigar, no solo nosotros, sino en otros países esto se replicó también. Para terminar con talla baja, tenés una mamá que te está mirando ahí con talla baja. ¿Qué le decís? ¿Cuándo tiene que consultar? Bueno, hay que considerar un retraso de crecimiento cuando un chico durante un periodo prolongado de tiempo, que nosotros estimamos alrededor de un año, no crece bien. Es decir, baja de carril de crecimiento, baja de percentilos. Cuando un chico cruza percentilos, en la mayoría de las situaciones es algo que hay que estudiar. La otra situación posible, digamos, este es un chico que crece mal, otra situación es un chico que nació muy chiquito y que no logra recuperar esa falta de crecimiento que no tuvo adentro del útero. Eso es algo también para considerar. Y un chico que está en edad de pubertad y no crece a una velocidad suficiente de pubertad, digamos. Queda cuando uno lo ve. Eso lo podemos ver nosotros, digamos, en nuestra vida cuando vemos que un chico no cambia el talle de los pantalones, el talle de la ropa, no le quedan cortos de un año a otro, no cambia el número de los zapatos, los compañeros que eran igual que él, de repente lo pasan y él queda más bajito, un hermano menor, de menor edad, empieza a ser más alto que él. Esos son signos que nos tienen que alarmar. ¿Lo podés relacionar con pubertad? Sí, en realidad
La pubertad es un momento de un crecimiento muy especial. Se produce este pico de crecimiento muy hizo el estirón, característico. tuvo fiebre y tuvo el estirón. Exactamente, el estirón de la pubertad. Entonces, en los chicos que tienen pubertad retrasada, muchas veces, eso que te contaba, tienen retraso en el crecimiento. Y en los chicos que tienen pubertad precoz, lo que se ve es una aceleración del crecimiento. Y a veces ese es el motivo de consulta, que aceleran el crecimiento. O sea, ¿y a qué edad considerás que es una pubertad precoz? ¿De tu nieto, tu nieta, tu sobrino? ¿A qué edad te consideras? Cuando aparece antes de los 8 años en las nenas, el botón mamario, o cuando tienen la menstruación antes de los 10 años, eso es pubertad precoz. Y los varones cuando empiezan el desarrollo del testículo antes de los 9 años. Y crecen rápido. Y crecen rápidamente. ¿Qué pasó en la pandemia? Y lo que pasó en la pandemia es que nosotros empezamos a ver muchas pubertades precoces. Nosotros solos no, esto se empezó a replicar en un montón de otros lugares del mundo. Y a raíz de eso lo empezamos a investigar. Y hubo un grupo en Italia que investigó muy bien esto y que pudo hacer una hipótesis de que esto estaba relacionado con la luz de las pantallas. La luz de las pantallas incide sobre el centro que regula la pubertad, que está en el cerebro, se llama hipotálamo, y es el que da la señal del inicio de la pubertad. La luz azul interfiere con estas señales y puede generar una pubertad antes de tiempo. Muy interesante que a partir de eso se hicieron estudios en animales y lo que pudieron ver es que existe como una proporcionalidad. Cuanto más tiempo de pantalla, más precoz es la pubertad. Vamos a poner esta placa, Oscar, que te parece factores de riesgo, que es increíble. Bueno, hablaste uno, el de acá abajo, el tiempo de pantalla que está acá abajo, Sí. que lo tenés ahí lo tenés en el fondo, ¿no? Vamos a esto, a los detergentes. ¿Por qué me pones los detergentes acá? ¿Qué tiene que ver los detergentes con la pubertad precoz? Bueno, en realidad lo que tiene que ver es, hay muchas sustancias que actúan como disruptores hormonales. Es decir, son sustancias que en unas dosis muy bajitas, o sea, estando en contacto con unas dosis muy pequeñas, en algunos momentos de la vida pueden hacer grandes cambios en el sistema hormonal. A estos factores que pueden influir en el desarrollo hormonal los llamamos disruptores hormonales y están presentes en un montón de productos con los que estamos en contacto y nuestros hijos también. Disruptores hormonales serían. Disruptores hormonales. Disruptores hormonales. ¿Y están en esto en detergentes, en cremas? Sí, sí. Los disruptores hormonales están presentes en un montón de lugares. Algo clásico son los plastificantes. Los plastificantes, sobre todo cuando cambian de temperatura. Si yo uso una botellita de plástico y la reutilizo o queda tirada en el sol, como hacen muchos chicos, si se llevan un tupper al colegio y ese tupper lo calientan en el microondas, entonces estos plásticos, cuando cambian de temperatura, liberan sustancias que pueden actuar como disruptores hormonales. Te voy a hacer una pregunta que no tengo idea, pero el planchado del pelo, ¿tiene que ver algo? Porque me parece que esos químicos son fatales. ¿No tenés... El planchado químico del pelo no lo tengo tan claro, no lo sé. El formaldehído, el formol Sí. que utilizan, bueno. Pesticidas pusiste acá, mirá Y vos me has preguntado también por qué puse estos productos cosméticos. El otro tema son los productos cosméticos. Sí. Los productos cosméticos tienen una cantidad de sustancias, pero una de las que más conocemos son los parabenos. Los parabenos están se puede leer en las etiquetas como metilparabenos, etilparabenos. Ahora muchos están etiquetando libre de parabenos, que son productos más seguros. Los parabenos están en productos que hasta se promocionan como productos infantiles y están en shampoos, en cremas de enjuague. Las nenas que juegan a maquillarse están mucho en los maquillajes, en los protectores solares, en todas estas sustancias que los chicos consumen habitualmente. ¿Cuándo te tengo que ir a ver? Bueno, en realidad uno de los temas importantes acá es la consulta con el pediatra, porque de ahí surgen muchas de las derivaciones al endocrinólogo. En general el pediatra detecta esta pubertad antes de tiempo, pero si vos ves que tu hija, que tu nena tiene un desarrollo de las mamas, o sea, refiere que tiene un dolor, una molestia en la mama antes de los 8 años, ese es un signo de pubertad precoz y hay que consultar al endocrinólogo. En los varones es más difícil, pero uno puede ver cambios. Este aumento del crecimiento, los cambios en la voz que son más tardíos, pero también el vello corporal, el olor a transpiración. Malena, me encantó. Gracias por el consultorio. Por favor. Acá. Ahí tienen el currículum detrás de ella, doctora.Malena Berger, para consultarla. Un placer. Un gusto. Tenés que venir a hablar de talla baja Dale, entero. la próxima. Tenemos que hablar de hormona de crecimiento. Muchas Buenísimo. gracias.